Bienvenidos a Leyendas Urbanas. El día de hoy les contaremos un poco sobre una leyenda que ha pasado de generación en generación aquí en Guayaquil, y esta es la famosa leyenda del ataúd flotante. Para que tengan un poco más clara la historia, les voy a contar un poco sobre el término leyenda. Leyenda es un relato de hechos humanos que se transmite de generación en generación y que se percibe tanto por el emisor como por el receptor como parte de la historia. La leyenda posee cualidades que le dan cierta credibilidad, pero al ser transmitidas de boca en boca, se va perdiendo ya un poco más y se va mezclando la historia con cosas fantásticas. Parte de una leyenda es que es contada con intención de hacer creer que es un acontecimiento verdadero, pero en realidad una leyenda se compone de hechos, tradiciones y no son históricos. El término leyenda proviene del latín legenda, que significa lo que debe ser oído. Originalmente es una narración que se escribió de lo que era leído en público a varias personas en ocasiones festivas. Es importante saber que la historia del ataúd flotante se desenvuelve en el río Guayas, que es un río que está frente a la ciudad de Guayaquil y que es confluente por dos ríos que son el río Daule y el río Babahoyo. Lo que no se sabe ciertamente es si es que el ataúd pasa por el río Guayas, por el de Daule o por el de Babahoyo, ya que muchos ciudadanos afirman haberlo visto desde las orillas de estos pueblos. Es muy importante que se queden atentos, ya que a continuación vamos a contar un poco más a fondo de qué se trata esta misteriosa leyenda del ataúd flotante. Lo que hoy se conoce como Cantón Daule antes era llamado Daulis, y allí habitaban varias tribus. Uno de los integrantes de estas tribus era el cacique Chauma, quien era muy respetado y honrado por la población. Este cacique tenía una única hija, que era la princesa Mina. Pero su padre veía a la hija muy inquieta, muy misteriosa. ¿Qué estaría ocultando Mina? Pues su padre estaba dispuesto a averiguar qué era lo que le pasaba. Pero por motivos de enfrentamientos, ellos tuvieron que abandonar la población y decidieron irse a refugiar al bosque. De repente cae un hombre y todos los de la tribu cogieron sus armas para enfrentarse a él. Mina se sorprendió y muy asustada corrió a los brazos de este hombre, quien tenía una apariencia totalmente diferente a los integrantes de las tribus. ¿Qué era lo que estaba pasando? ¿Qué era lo que ocultaba a Mina? Pues en ese momento se empezó a revelar su secreto, ya que ella le dice a su padre que tiene algo muy importante que contarle, pero que tiene que ser a solas. Le comenta que ella se había casado a escondidas con un español, que era el amor de su vida y que él estaba ahí para venir a rescatarla. Su padre, con mucha tristeza, muy dolido, le dice que está bien, que es la decisión que ella ha tomado, pero que él no será más parte de su vida, ya que lo había decepcionado. Pero estas no fueron las únicas palabras, sino que su padre además le dijo que sería maldecida ella y toda su tribu. Estas fueron las últimas palabras de su padre. El esposo de Mina, aburrido por la soledad y porque no tenían nada con qué distraerse, le propone que abandonen el sitio y se trasladen a otro en el cual van a estar mucho mejor, un lugar más amplio en el cual van a encontrar a muchas más personas con las cuales se van a distraer. Mina lo piensa y decide aceptar su propuesta. Juntos emprenden un viaje. En una canoa se trasladan desde el río Daule hacia el río Guayas. Pero en esta trayectoria, Mina se da cuenta y se queda mirando hacia un punto muy fijo. ¿Qué sería lo que estaba observando? ¿Por qué tomó una actitud muy extraña? Resulta que Mina se da cuenta que habían varios cuerpos flotando en el río, entre ellos el de su amado padre. Entra en un estado muy crítico, llena de tristeza, desconsolada, se junta a su esposo y le dice que por favor, el día que ella muera, la deje flotando en un ataúd. Por su estado de salud muy delicado, a Mina se le adelanta el parto, por lo que ella pierde a su hijo. Pero si quieres saber más sobre esta interesante leyenda, presta atención.
Cuenta la leyenda, y algunos moradores de los sectores cercanos al río Guayas lo confirman, que durante las noches, mientras la marea sube o baja, se puede observar un ataúd. Esta va con la tapa de la caja levantada y una vela encendida que alumbra las aguas del río Guayas y causa terror a quienes logran verlo. Se dice que en el interior del féretro están los cuerpos de la princesa Mina y de su hijo. Ella fue hija de Chauma, el último de los caciques de la cultura daulis. Según la historia, Mina, en contra del deseo de su padre, se enamoró y se casó con un español, ya que su padre odiaba a este hombre. Cuando el padre se enteró de esta noticia, se enojó muchísimo, ya que los españoles anteriormente habían asesinado a sus antepasados. Por esta razón, el padre de Mina maldijo y castigó a su hija, porque se había casado con el enemigo y convertido al cristianismo. La maldición de Chauma fue que, al morir Mina, su espíritu no encontraría el descanso. Tiempo después de esta maldición, Chauma falleció por tratar de robar en Guayaquil. Su hija, amargamente infeliz por haber sido despojada de su hogar y el deceso de su padre, murió dando a luz a su hijo primogénito, quien nació sin vida. Como último deseo de Mina, su esposo cumplió lo que ella le pidió, que cuando su muerte viniera, no la enterrase, sino que la pusiese en el río Guayas. Al momento de morir, su esposo lo cumplió. La puso en el féretro y la depositó en el río Guayas. Esta, en vez de hundirse, quedó en la superficie. Minutos después, como llevado por una flecha, partió hacia la ribera más lejana. El asunto fue que el ataúd llegó a la orilla. De repente pasó a la opuesta y así indefinidamente. Desde entonces, se puede decir que este ataúd pasa por el río Daule, por el río Guayas e incluso por el Babahoyo. También se suele ver una vela con una luz tan fuerte que parece un farol. Esta vela permite observar los cadáveres y el féretro. También algunos moradores del sector del barrio Las Peñas cuentan que algunos navegantes han podido observar este féretro y con una nube de moscas que recubre todo el sector. Es importante también saber que dentro de esta historia se esconden muchos mitos o algunas situaciones que no se han descubierto, pero esta leyenda sin duda ha sido trascendental, en donde una anciana cuenta que ha sido una historia que ha pasado de generación en generación. Ella se las ha contado a sus nietos e incluso sus nietos también comentan que han sabido de esta leyenda del Guayas y del ataúd ambulante. Recordando también que el 25 de febrero es el día en que se recuerda el deceso de la princesa Mina, en donde se la puede ver a ella y a su hijo, que van dentro del ataúd. En ese momento y en esa fecha exacta, el ataúd se queda completamente quieto en el río Guayas, a la observación de todos los curiosos que quieren ver este féretro, pero la princesa Mina aún causa miedo, porque al verla parece un imán. Algunos comentan que no es la princesa, que parece una balsa, pero sí, es ella que sigue la maldición de su padre. Recordemos también que esta va a ser una leyenda que va a estar siempre latente en la mente de todos los guayaquileños, porque este ataúd aún emerge por las aguas del río Guayas y sobre todo por las fechas del 25 de febrero, siempre que se queda quieto. Así que si tú eres escéptico o no, está en ti creer o no si esta es una leyenda cierta o no existe. Simplemente búscalo, que estará en el río Guayas. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en el siguiente programa.